los micros que nos proponemos los miércoles analizar el futuro de la energía sustentable y de la matriz energética del mundo y de nuestro país, es que hoy invitamos a Anita Neise. Ella es economista y se suele ocupar de estos temas, así que Ana, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Se habla mucho de la energía sustentable y el potencial que eso tendría para nuestro país, como si fuésemos una suerte de posibles exportadores de este tipo de matriz energética para el mundo. ¿Esto es real o es un poco de humo? Es bastante real. Hay que tener en consideración que cuando hablamos de transición energética, hablamos de esta gran transformación de las formas de producir energía basadas en combustibles fósiles, que son el carbón, el petróleo y el gas, a otras formas más limpias. Ahora bien, este proceso es súper grande y complejo porque obviamente la energía está absolutamente en todos lados. Claro. Está cuando nos trasladamos, cuando prendemos la luz en nuestra casa, pero también pensemos que detrás de cada uno de los productos que están a nuestro alrededor está un proceso de producción que implica energía. Entonces, el proceso es enorme y porque es enorme es lento. Entonces, cuando hablamos de transición, bueno, si bien decimos queremos dejar los combustibles fósiles y empezar a implementar energías más limpias, hay un proceso que es más lento y que requiere, por ejemplo, de el gas como combustible puente, ¿no? Y ahí sabemos que, por ejemplo, el rol de Vaca Muerta es muy importante porque somos la segunda reserva de gas no convencional a nivel mundial y hay mucha expectativa de que Argentina pudiera contribuir a que ciertos países que usan carbón, que es el combustible más contaminante de todos, bueno, que pudiera reemplazarlo por el gas, por ejemplo. Claro. Sí. El gas entonces sería una suerte de intermediario necesario. También un poco contaminante, pero menos que el petróleo. Exactamente. Es aproximadamente la mitad de contaminante que el carbón, que pensemos que economías como la de China o muchas del sudeste asiático son muy intensivas en el uso de carbón y entonces exportando gas licuado, que todavía no tenemos la infraestructura para hacerlo, pero se apuesta que Argentina podría tenerlo, podríamos ayudar a esa transición. Y también obviamente ni hablar de lo que se dice siempre sobre la potencialidad en términos de energía eólica que tenemos en el sur de nuestro país o mismo en la provincia de Buenos Aires y la potencialidad en términos de energía solar en el norte. Ahí hay también una gran oportunidad, pero que obviamente requiere de inversión, requiere de tener la capacidad de transportar esa energía desde puntos tan distantes a los centros de consumo y ahí, bueno, para un país como Argentina, con las dificultades económicas que tiene, obviamente eso se presenta como un desafío, ¿no? Vos hablas de los tiempos necesarios del proceso, una transición que quizás los tiempos son un poco más largos de lo que el mundo obliga o el mundo necesita en términos ambientales. ¿Cómo se manejan esos tiempos? ¿Son muy disímiles? Bueno, ahí hay un gran problema porque la brecha es enorme entre los objetivos que demanda el ambiente, la problemática del cambio climático, que nos dice que tenemos que, para 2030, que es acá nomás, reducir las emisiones a la mitad, y para 2050 ser carbono neutrales, o sea, prácticamente no emitir nada o que lo poco que emitimos sea compensado por ejemplo, la plantación de bosques, por poner un ejemplo. Sí. Y eso, cuando se ve, digamos, hacia dónde van las matrices energéticas del mundo, todavía estamos muy lejos de poder alcanzarlo. Y por eso es que hay tanta preocupación en los movimientos ambientalistas del mundo y vemos las manifestaciones en Europa y de Greta Thunberg, por ejemplo, que justamente dicen, che, miren que no tenemos mucho tiempo para hacer esta transformación. Pero bueno, es como que choca lo posible con lo deseable. ¿Y en nuestro país qué se hace para capitular ese posible? Hablabas de Vaca Muerta, un proyecto que avanza a paso firme, más lento que a algunos les gustaría, pero avanza. ¿Lo otro cómo está? ¿La energía eólica, la energía solar? Bueno, en Argentina tenemos, digamos, la particularidad de ser un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces lo que por ahí en otros países es, che, tenemos que dejar los combustibles fósiles mañana. En Argentina de repente no es tan contradictorio porque efectivamente nosotros necesitamos poder financiar las inversiones necesarias para incrementar la potencia solar y eólica. En eso venimos avanzando, la verdad es que hoy en día, digamos, gracias a ciertos programas que se hicieron de expansión de las renovables, tenemos casi un 13% de nuestra matriz eléctrica con renovables y eso ha incrementado mucho en el último tiempo, pero estamos algo estancados y eso se debe justamente a las dificultades que tenemos para conseguir inversiones o para expandir la capacidad de transporte y es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando hay que importar cosas en Argentina, cuando se necesitan dólares, ahí siempre se arma el cuello de botella. Claro. Pero lo bueno, lo positivo en algún punto es que Vaca Muerta, que podríamos pensar, bueno, son energías fósiles, van muy de la mano con las renovables, porque en la medida en que se desarrolla ese polo exportador, contamos con más divisas para poder invertir en las renovables.
¿Y eso está en manos de empresas nacionales, del Estado Nacional? ¿Son empresas extranjeras? Digo, también para analizar quién va a quedarse con las ganancias, los réditos de esta... Claro, y bueno, como en el mercado energético tenemos empresas que son privadas, también tenemos YPF que tienen participación del Estado, y ahí es muy importante el rol también que tenga el Estado, no solo desde el sector, la participación que pueda tener el sector privado, sino también desde la planificación, ¿no? De pensar cómo se va a dar este proceso para que, por ejemplo, el precio de la energía no suba tanto, para que efectivamente se garantice un acceso de energía asequible a todo el país, para que no se generen estos cuellos de botella en donde de repente decimos, bueno, vamos a tener tanto porcentaje de renovables y finalmente no se puede porque hay una crisis económica en el medio. Entonces ahí hay una conversación amplia que tiene que involucrar a todos los sectores, ¿no? Tanto el sector privado como las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y obviamente el sector público. Bueno, es un mecanismo complejo, pero que por lo que vos decís va aceitado en su desarrollo. Ahora, en el medio, la plata que se extrae de Vaca Muerta, ¿está comprometida ya para ser invertida en energías renovables? ¿Cómo sabemos que eso va a suceder y que no se va a quedar a mitad de camino? Bueno, eso es un tema súper interesante porque pasa un poco con todo, ¿no? ¿Cómo sabemos que la renta de cualquier actividad extractiva va a ir a, no te digo las energías renovables, te digo incluso, no sé, la política productiva, que podemos decir, bueno, fijémonos que, no sé, la minería en un día se va a acabar, los hidrocarburos se van a acabar, ¿cómo aseguro tener otra actividad que la reemplace? Claro. Y la realidad es que esos mecanismos hoy en día no existen y que justamente es un desafío de la política poder empezar a armar un proyecto de largo plazo en donde las actividades extractivas tengan un correlato con otras actividades de más largo plazo. Y ahí creo que es fundamental el rol de la sociedad civil en decir, che, bueno, que esta renta extraordinaria que se va a generar por esta oportunidad de tener la segunda reserva más grande de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, efectivamente sea utilizada para cosas que contribuyan al desarrollo nacional. Ana, muchas gracias. Fuiste Gracias clarísima, nos permitiste entender un montón, de verdad. Gracias. Ana Neise de Fundar, si ustedes quieren seguirla para poder seguir profundizando en estos temas.